sin más preámbulo, vamos a darle la palabra. Bienvenido, señor Hernández, y cuando quiera... Bueno, pues muy buenos días. Os agradezco. Como me han presentado, soy psiquiatra de profesión, me dedico ahora soy jefe de servicio en el Hospital Dr. Negrín y entonces me dedico a labores de gestión en los últimos años, pero durante muchos años me he dedicado también a la clínica, a ver pacientes y, por supuesto, también a la docencia. Llevo muchos años siendo profesor de psiquiatría de la Universidad de Las Palmas. Entonces, insisto, agradezco la oportunidad. Me he leído varias veces el cuarto plan de adicciones. Conozco el tercero. Se me invitó en su momento a participar en la evaluación del tercer plan hace algunos años y yo reconozco que luego me desligué de si se estaba haciendo o no un cuarto plan. Desde ahí, y sin más preámbulos, bien, como presentación, este cuarto plan de adicciones viene propuesto desde la Dirección General de Salud Pública, que impulsa un conjunto de actuaciones en 6 áreas: prevención y sensibilización, atención integral, reducción de daño, incorporación social y laboral, reducción de la oferta, soporte y apoyo, fruto de la recomendación de un equipo multidisciplinar de profesionales. Hasta ahí, a mí esto me parece correcto. Para hacer este cuarto plan ha sido necesario tener en cuenta las conclusiones del anterior, del tercero, que creo que fue 2010-2017 y en el que de alguna manera yo participé a la hora de evaluarlo. Este tercer plan, en la evaluación decía, y digo esto porque luego lo recogeré en mis aportaciones: asociar y consolidar la cartera de servicios y los recursos existentes en drogodependencias a la estructura territorial del Servicio Canario de la Salud, siendo necesario diseñar un protocolo que homogenice los modelos de intervención de los agentes intervinientes, sean públicos o privados, y la mejora de las partidas presupuestarias dedicadas a la salud mental, que está infradotada por la estrecha relación que guarda con las adicciones. Estas conclusiones de mejorar dinero y de homogeneizar, yo espero que el cuarto plan las pueda llevar a cabo, porque de momento, desde luego, no se han hecho. En principio, y como punto general, yo creo que esta actualización del tercer plan no resuelve carencias históricas, a las que me extenderé en este momento, que no se han llevado a cabo desde que se elaboró el primer plan hace ya muchos años sobre drogas en nuestra comunidad autónoma. Quiero decir, en primer lugar, que de alguna manera a mí, yo como psiquiatra, entiendo que hay cierta exclusión en su elaboración. Hay un panel de personas que lo han elaborado, y no tengo nada que objetar, muy amplio, pero poco se ha incorporado en ellos a los profesionales de salud mental. Es decir, yo echo en falta que haya habido en el comité de redacción psiquiatras de adultos, psiquiatras infantojuveniles, psicólogos clínicos, enfermeros, trabajadores sociales, tanto del ámbito comunitario como del ámbito hospitalario. Si me he repasado varias veces el comité redactor del plan, y los únicos psiquiatras que hay son la psiquiatra de La Gomera, que debo decir que es un ejemplo a seguir, porque la Unidad de Salud Mental de La Gomera es el único centro donde está integrada la atención a salud mental y a adicciones. En mi opinión, ustedes deberían invitar, perdónenme la arrogancia, a la psiquiatra de La Gomera, Beatriz Martínez, porque desde hace muchos años es el único sitio de Canarias, insisto, donde hay una integración de la atención en ambos campos. Pero bueno, aparte de eso, estoy yo, que solo participé en la evaluación, y otro psiquiatra, el que atiende la UDH en mi hospital. Pero, bueno, no hay psicólogos clínicos y no hay psiquiatras más allá de esto, que es testimonial, en mi opinión. Por tanto, a mí eso me parece excluyente. Por otra parte, la recogida de datos es mejorable. ¿Y es mejorable por qué? Primero, porque se hace alusión a las encuestas edades. La encuesta de edades es una encuesta domiciliaria. Se va por las casas de una forma aleatoria, recogiendo datos sobre consumo de sustancias. Los datos de las encuestas edades que recoge el plan son datos de Canarias de 2017, datos de españoles 2019. En este momento están publicados datos de edades de 2022.
Entonces, sacar un plan con cifras epidemiológicas de 2017 y 2019, cuando tenemos cifras de 2022, queda un poco desfasado. En cuanto al estudio STUDES, el estudio STUDES es un estudio que se hace en el ámbito escolar. Los datos que recogen en el plan son de 2018-2019. Hay una escala o una encuesta, perdón, STUDES del 2022. A mí me parece que habría que replantearse si las cifras que en el plan se ponen se deberían actualizar. Porque creo que es muy importante que tengamos cifras precisas de cuál es el problema al que nos enfrentamos, cuáles son las prevalencias de consumo de las diferentes sustancias en la población. Y sobre todo en lo que se refiere a la patología dual. Les voy a nombrar este concepto varias veces. La patología dual es la coexistencia en una misma persona de un trastorno por consumo de sustancias y otro trastorno mental. La patología dual es frecuentísima. Tan es así que el 50% de las personas con un trastorno mental tienen un trastorno por consumo de sustancias. Y el 70% de las personas con un trastorno de consumo de sustancias tienen un trastorno mental. Por tanto, fíjense si es importante el tema de la patología dual. Por tanto, tenemos que tener cifras precisas de cuál es la gravedad, la frecuencia, la incidencia de patología dual en nuestra comunidad autónoma. Además, yo, a la vista del plan, veo que hay una disgregación de los recursos. Recuerden, que les he dicho que la evaluación del tercero hablaba de la homogenización, ¿no? Bueno, pues no es así. Los recursos que se ofrecen en este plan en el ámbito de las adicciones dependen de diferentes instituciones, con estructuras no homogéneas. Hay entidades que gestionan ayuntamientos o cabildos o fundaciones o ONGs, con disparidad de protocolos de atención y tratamiento, disparidad de protocolos de derivación. Yo estaba leyendo esto y he visto cómo el Cabildo de Fuerteventura publica su propio plan de antidrogas y el Cabildo de Lanzarote su propio plan. No sé de qué estamos hablando. Solo faltaba que cada ayuntamiento... Yo creo que tiene que haber un plan regional, un plan único y que unifique y que cree un marco de actuación global, general, integral y universal, ¿no? No que cada institución, con todos mis respetos, haga el propio. Por otra parte, yo creo que este plan, de alguna manera, me gusta que se llame plan de adicciones y no plan de drogodependencias. La palabra drogodependencias es estigmatizante. Que se haya quitado del plan y que se hable de adicciones y que incluya adicciones no comportamentales, para mí, comportamentales, no solo de sustancias, es un avance sustancial, debo reconocerlo. Pero fíjense ustedes, cuando una persona es atendida en la red actual de adicciones, una ONG o una fundación, y tiene un tratamiento, lo habitual es que tenga que ir a su médico de cabecera para que se lo recete en la receta electrónica, en la receta de la Seguridad Social. Y queda al albedrío, queda a la voluntad del médico de cabecera que se lo quiera recetar o no. Y, por tanto, no hay un acceso a los fármacos de forma universal como cualquier otro ciudadano. Pero es que si además tiene que hacer un análisis de sangre o lo que fuera, o cualquier otra prueba, pues también queda al albedrío del médico del centro de salud, del médico de primaria, hacérselo o no y en qué plazos, ¿no? A mí me parece que eso ralentiza, dificulta las posibilidades de éxito en ese tipo de personas, ¿no? Dentro de los dispositivos de atención a las adicciones, en el ámbito hospitalario tenemos lo que se llaman las UDHs, las unidades de desintoxicación hospitalaria. Yo soy responsable de una de ellas, porque solo hay dos en nuestra comunidad autónoma, una en Gran Canaria y en concreto en El Negrín, que yo dirijo, y otra en Tenerife, en el Hospital Universitario. Bueno, pues entre ambas suman 14 camas, 8 en Tenerife, 6 en Gran Canaria. Para mí son claramente insuficientes. Ya no diré si tuviera que haber camas en la Candelaria o en el Chuimi, no lo sé. Pero yo, en fin, como mínimo, el Negrín tuvo 8 camas en su momento, cuando esto se abrió, hace algunos años. Hoy tenemos 6 porque yo me empeñé, pero cuando yo llegué a la jefatura de servicio, llevo 9 años, solo había 4. Es decir, tenemos una carencia de camas para desintoxicación en nuestra comunidad autónoma. Patología dual, que ya les he explicado la importancia que tiene, ¿no? Y la cantidad de pacientes que tenemos con ambos trastornos mentales, muchas veces graves, y consumo de sustancias. Entonces, bueno, pues hay una carencia en la asistencia a esta patología dual. También en el Negrín nosotros tenemos una unidad de atención a la patología dual y el trastorno mental grave. Creo que es la única de Canarias. Y la idea es que los profesionales que trabajan en la red de atención a las adicciones o a las drogodependencias
pues tienen formación en adicciones, pero no tienen formación en salud mental. Y se le escapan los trastornos mentales graves y se le escapan esa coexistencia, como yo les estoy diciendo, ¿no? Y bueno, pues la coordinación entre ambas redes, las redes de atención a patología dual o la red de salud mental y la red de atención a las adicciones, muchas veces es voluntarista, ¿eh? Es decir, que a veces depende de quién está en cada puesto, porque protocolos y protocolos globales, autonómicos, de coordinación entre salud mental y adicciones no existen. Desde ahí, y esta es la parte que yo quiero aportar, este es el análisis que les he hecho, y esta es la parte que les quiero aportar desde mi reflexión, creo que este plan tiene que contribuir de forma activa a la atención integral biopsicosocial de los pacientes con adicciones, a la eliminación del estigma y a la exclusión social, normalizando su existencia con la integración, y lo pongo en negrita, no con la coordinación, con la integración de la red de atención a las adicciones en la red de atención a la salud mental del Servicio Canario de la Salud. Yo vengo a decir muchas veces que yo opino, y lo digo con todo el respeto, que los pacientes con una adicción en muchos casos son pacientes de segunda división, porque no son atendidos como el resto de los pacientes con cualquier otra patología en el Servicio Canario de Salud. Los son atendidos en una red paralela, que a veces funciona mejor, pero no son pacientes que tengan una sanidad universal como cualesquiera otros ciudadanos que tengan cualquier otra enfermedad. Por tanto, yo propongo terminar con 2 redes asistenciales paralelas que tienen problemas de accesibilidad y de coordinación. Aquí se produce lo que se llama el síndrome de la puerta equivocada. Uno va a salud mental y como tiene una adicción le dicen que no es su sitio. Uno va a una UAT y le dicen que, bueno, como tiene una depresión, ahí no le pueden atender, que va a salud mental. Y los pacientes van como pelotas rebotando de un sitio a otro. Yo creo que la integración mejoraría la accesibilidad al tratamiento y el trabajo en línea de todos los profesionales. Permitiría optimizar recursos humanos, siendo más eficaces y eficientes en la atención biopsicosocial a los pacientes con adicciones. La red de adicciones utiliza un sistema informático que es Cedro, el Servicio Canario de Salud utiliza otro que es Drago, en mi opinión mucho más completo. Yo creo que habría que poner Drago al servicio de todos los profesionales que trabajan en adicciones. Creo, como les he dicho, que habría que crear en la red especializada de atención a la salud mental unidades de atención a las adicciones, a sustancias comportamentales y a la patología dual. Esto se recoge a nivel internacional, hay mucha evidencia al respecto. La guía de práctica canadiense, que es una de las de mayor prestigio a nivel internacional, junto con la NICE, la Sociedad Española de Patología Dual y, en fin, diferentes instituciones internacionales, recomienda la integración, especialmente cuando hablamos de trastorno mental grave y adicciones. La evidencia disponible arroja mayores tasas de éxito en redes integradas, mayores tasas de adherencia y mayores tasas de abstinencia mantenida en el tiempo. ¿Qué les voy a decir del suicidio? El suicidio ha crecido en los últimos años de una forma importante, viene creciendo, aunque no de una forma lineal, desde el 2007 en nuestra comunidad autónoma. Los datos internacionales, tanto europeos como norteamericanos, muestran que hay una relación muy clara entre suicidio y consumo de sustancias, especialmente alcohol y opioides que están al alza, sobre todo en Estados Unidos, y que eso va a llegar a Europa, y que si hay una comorbilidad con otra enfermedad mental, por ejemplo depresión, el riesgo es muy importante. Les muestro esta gráfica, que es una gráfica hecha por nosotros en Canarias, en concreto por la Dirección General de Programas Asistenciales, para que vean la ascendencia de las tasas de suicidio. Las tasas de 2020-21 y, bueno, no tenemos 22 analizado, son altamente preocupantes y tienen que ver, en primer lugar, insisto, con el consumo de sustancias y, en segundo lugar, con la existencia de otra patología mental. Este es un problema de primera magnitud que se abordaría de mejor forma con una red integrada como yo propongo. Yo creo que se podrían permitir a las farmacias generales, llamadas comunitarias, el que fueran sitios de prescripción o de dispensación, mejor dicho, de metadona o análogos en pacientes con tratamientos sustitutivos. A nivel de prevención y sensibilización, yo creo que esta es un área que recoge bien el plan, pero yo quiero insistir en que los psicólogos del Servicio Canario de Salud deberían colaborar para intensificar las actividades preventivas en el ámbito escolar. Yo propongo que se realicen intervenciones de forma sistemática y homogeneizada, con carácter horizontal, en los centros de educación secundaria, obligatoria y bachillerato,
alumnos, padres y familias. Propongo que se establezca una coordinación entre los equipos directivos de los centros, con los gabinetes de orientación, con las asociaciones de padres y con las unidades de atención a las adicciones en las unidades de salud mental. Las actuaciones preventivas y de sensibilización se realizarán desde una perspectiva de género y dentro de un programa amplio donde se garanticen espacios libres de actitudes violentas y conductas discriminatorias sexistas, homofóbicas, transfóbicas, xenofóbicas o racistas. Aquellos menores que necesitan asistencia individualizada podrían ser remitidos por el psicólogo a la unidad de adicción a sustancias y adicciones comportamentales y patología dual que tendrían personas específicamente para trabajar en el área infantojuvenil. En coordinación con las direcciones generales de deportes y de juventud del Gobierno de Canarias, se deberían realizar campañas de sensibilización en el ámbito del deporte y en el ámbito del ocio o tiempo libre, actuando sobre el deporte base y en eventos de interés para la población juvenil. Yo creo que a nadie se nos escapa que actuar en los jóvenes y en la adolescencia es fundamental. La educación es la mejor forma de intentar erradicar esta lacra que suponen las adicciones en nuestra sociedad. Y concluyo. Mis conclusiones son claras y resumen lo que les acabo de decir. Yo propongo la integración de la red de adicciones en la red de atención a la salud mental, pasando a estar la atención a las adicciones en la cartera de servicios del Servicio Canario de la Salud. Como les he dicho, esto solo pasa hoy en La Gomera. Creación de una Dirección General de Salud Mental y Adicciones, dotada de un presupuesto adecuado y suficiente. El presupuesto de salud mental que tenemos en este momento, en mi opinión, es insuficiente. Desconozco, sé que se dice o se ha propuesto por parte del consejero destinar 39 millones a la red de adicciones. Yo creo que si esto se unificara y hubiera una ficha financiera amplia, concreta, para esta red única, tendríamos mejores resultados. Y finalmente, como no puede ser de otra manera, propongo un incremento en las campañas de prevención en los ámbitos escolar y deportivo, como les he dicho. Muchas gracias.